Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes, profe. saludos. Bueno, vamos a continuar con el material. Eh, la última clase estábamos viendo lo de las aplicaciones del movimiento armónico simple, que era lo de los péndulos, ¿verdad? Entonces, vamos hoy a hacer un problema de eso, de un péndulo físico para que tenga ojalá todo, ¿verdad? Calcular el centro de masa, eh, identificar el pivote. Y el problema que tengo aquí Eh, es un problema que creo que está en el libro del Servi. Al menos creo que está en la novena edición. Eh, es el problema 1542. Profe, disculpe, Dígame. antes de empezar quisiera hacerle una consultita. No es que tiene que ver con la materia, tiene que ver con mediación virtual. Sí, Y no sé si solo a mí o a algún compañero le haya pasado. sí. Bueno, a mí mediación me apareció automáticamente, yo no tuve que registrarme. Y hace como 2 días, creo, me llegó un correo, si no me equivoco, del coordinador, que es Fernando Ureña. Ureña Elizondo, y me dice que estoy en la condición sin grupo, que me comunicara con usted, porque si no, no puedo ver los materiales que usted sube por grupo y que no podría hacer las pruebas. Entonces, no Ok. sé si solo a mí me pasó o a algún compañero más. No, le pasó a la mayoría. Lo que pasa es que le voy a explicar rápidamente. El domingo nosotros tuvimos que meterlos a ustedes manualmente, o sea, uno por uno en la plataforma. Pero no los metimos por grupo. O sea, primeramente los entramos en la plataforma, pero no los ubicamos en el grupo en particular. Entonces, resulta que para el día, eso fue domingo, para el día lunes, el coordinador no sé qué hizo ahí en la plataforma, que identificó la gente que todavía no tenía asignado un grupo. Entonces ahí habían gente de todos los grupos, inclusive los míos, el 3 y el 9. Eso fue el lunes como en la mañana. Ok. Lunes en la noche, ¿verdad? Tipo 10, 11, comenzamos a meter a cada uno de los estudiantes en su grupo respectivo. Por ejemplo, ustedes en el grupo 9 y los muchachos de la mañana en el grupo 3. Así que ahora todos están en su grupo, ¿cómo se llama? En su correspondiente grupo y pueden ver la plataforma. Así que el mensaje que les mandaron se los enviaron posterior al momento en que comenzamos a meterlos en sus respectivos grupos. O sea que cada quien está en su grupo, en el grupo que está matriculado. ¿Está bien? Está bien, profe, gracias. Ok. Y ya la plataforma, yo ya comencé a poner ¿cómo se llama? Los videos de las clases que están ahí en una carpeta, que es la carpeta 9, la carpeta que dice grupo 9, que está al puro final del entorno. Lo que pasa es que ese entorno está demasiado recargado de cosas, ¿verdad? Entonces, por eso estoy haciendo lo de las carpetas y otros profesores también me recomendaron hacer eso para que ustedes no anden buscando ahí para arriba y para abajo en esa carpeta, en ese entorno, las cosas del curso, digamos, los recursos, sino que ya los tengan localizados en un sitio. Bueno, entonces, igual recuerden que la primera prueba se pasó para el 26 de abril, ¿verdad? Que es el lunes de vuelta de semana U. Pero en semana U hay clases, ¿verdad? La próxima semana tenemos clases normalmente lunes y jueves. Bueno, está bien. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a comenzar. Les decía que este es un problema de la novena edición del Serway. Eh, es una barra pegada en acuerdo, ¿ok? Y a su vez está pegada aquí arriba. Entonces dice una barra rígida, muy ligera, con una longitud de 0.5. No, mentira, no es un acuerdo, es una barra también esto. Es una barra. Dice una barra rígida, muy ligera, con una longitud de 0.5 metros. Se extiende
recta desde un extremo de una regleta. La combinación se suspende de un pivote en el extremo superior de la barra, como se muestra en la figura. Luego la combinación se jala a un ángulo pequeño, cita, y se libera. Entonces la parte A le dice que calcule el periodo de oscilación del sistema. Parte A, el periodo de oscilación. Y la parte B le dice que en qué porcentaje difiere este periodo del periodo de un péndulo simple de 1 metro de largo. O sea, que compare el periodo de este péndulo, ¿verdad? Que es un péndulo físico, con el periodo de un péndulo simple. Entonces, le dice que el porcentaje en el que difiere. Voy a ponerle nada más así porcentaje y ahora lo explicamos cuando llegamos ahí a esa parte. Ok, bueno, entonces lo primero es volver a retomar la lectura del problema. El problema le dice que es una barra rígida muy ligera. Esa palabra le está diciendo que desprecie la masa de la barra de 0.5, ¿verdad? Ok, bueno, entonces la parte A es calcula el periodo. Entonces, ¿cómo le entraríamos a un problema de estos? Primero que todo, hay que identificar que se trata de un péndulo físico, ¿verdad? Entonces, al ser un péndulo físico, pues yo puedo utilizar esta ecuación para calcular el periodo. T es igual a 2pi raíz cuadrada de I en P mgd, entre mgd, que es la ecuación para calcular el periodo de un péndulo físico. ¿Ok? Entonces, recordando, esto es periodo en segundos, la IP es la inercia, calculada con el teorema de ejes paralelos, y le pongo el subíndice P porque es la inercia con respecto al pivote. El pivote es el punto, digamos, de oscilación del sistema, ¿verdad? La barra más la regleta. ¿Ok? Y la masa, pues en este caso, sería la masa de la regleta, porque de esta me dice que desprecie la masa. La G es una constante, es la aceleración de caída libre. Y la D, ¿qué era la D? La D es la distancia del pivote al centro de masa, ¿verdad? En este caso suponemos que la regleta es una barra homogénea y el centro de masa está entonces en el centro geométrico de la barra. Ok, entonces ya identificamos todas esas cosillas. ¿Qué sigue ahora? Bueno, necesitamos calcular la inercia. Ok, entonces, ¿qué sería la inercia aquí? La inercia en el punto P. La inercia con respecto a P sería la inercia del centro de masa más md cuadrado. ¿Está bien? M es la masa de la barra, ¿verdad? Bueno, lo estoy diciendo mal, esto es una regleta. Lo que pasa es que la traducción no está tan bien. Yo aquí le pondría esto una varilla para distinguirlo, ¿verdad? Ambos son cuerpos rígidos, es una varilla pegada en la regleta, ¿verdad? Y la regleta la podemos ver como una barra, ¿ok? Entonces, vean que el centro de masa pasa por el centro geométrico de la barra. Entonces, la inercia del centro de masa, ¿qué sería? Sería un medio ¿de qué? No, mentira, medio no, un doceavo. Recuerden que la inercia son, en el caso de la barra son dos, ¿verdad? Un tercio ml cuadrado, cuando el eje pasa por un extremo, ¿verdad? Y la otra es un doceavo de ml cuadrado cuando pasa por el centro de masa. Entonces aquí es un eje que está pasando por el centro de masa, ¿verdad? Como este marcador que yo lo estoy poniendo aquí, ese es el eje. Entonces es un doceavo de ml cuadrado más m por d cuadrado. Y la d dijimos que es la distancia del pivote, ¿a dónde? Al centro de masa. Entonces, si esto vale 0.5 y todo esto vale 1 metro, quiere decir que esto es 0.5. Quiere decir que la d es 1 al cuadrado. ¿Está bien? Y sumando esas dos cosas, me queda entonces, me quedaría ahí. Ah, bueno, y no puse la L, ¿verdad? La L es la longitud de la barra. Se me olvidó, ¿verdad? Que es 1 al cuadrado. Entonces, cuidado, este 1 no es este 1 y este 1 no son los mismos, ¿verdad?
Este 1 es la longitud de la regleta o la longitud de la barra. Y este 1 es la distancia del pivote al centro de masa, que serían 0.5 más 0.5. ¿Ok? Entonces, haciendo esa operación a mí me da 13 sobre 12 de M. Y la M no la tengo. O sea, no conozco la masa de la barra. ¿Está bien? Y ahora sí ya puedo aplicar la fórmula, que sería el periodo. Sería 2pi raíz cuadrada de 13 doceavos de M entre la M únicamente de la barra, porque la otra nos dijeron que la despreciáramos, ¿verdad? En la plataforma hay una pregunta muy parecida a esta. Me atrevería a decir que la misma, solamente que ahora a la varilla le ponen masa. Ok, entonces habría que sumarla aquí, abrir un paréntesis y sumarla aquí antes de multiplicar por G y por la D. Entonces, cuidado, ¿verdad? Aquí no hace falta hacer la suma porque nos dicen que la varilla es de masa despreciable. Entonces aquí sería M por G por D. Y la D ya sabemos que es 1. Entonces se cancelan las M's. Y lo que me queda es 2pi raíz de 13 sobre 12G. ¿Ok? Y hacer una aproximación ahí. Con la calculadora 2pi raíz de 13 dividido entre 12 por 9.81. Y a mí me dio 2.09. Revisen a ver si está bien. 2.09 segundos. ¿Ok? Entonces, esa es la parte A. Le pedía el periodo del péndulo, ¿verdad? Ya que el problema, lo importante aquí es que usted pueda hacerle cambios al enunciado del problema, porque cuando usted le hace cambios, comienza a entenderlo más a fondo. Entonces, pregúntese aquí qué pasa si la masa de la varilla es una fracción de esta masa, ¿verdad? Por ejemplo, que esto sea m medios. Bueno, lo que habría que hacer es sumarla aquí, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, otra cosa. Profe, pero Dígame. también cuando hacemos la inercia al centro de masa, tendríamos que tener en cuenta esa masa de la varilla, ¿verdad? Sí, correcto, claro. Tendríamos que todo cambiaría. Al hacer la inercia con respecto al punto P, habría que tomarla en cuenta. Y la otra cosa es que habría también que calcular el centro de masa, porque al tener masa la varilla, el centro de masa ya no va a estar en el centro geométrico de la barra, sino que se va a mover hacia el objeto que sea más masivo. Por ejemplo, si esta varilla fuera 2M, o sea, el doble de la barra, el punto este, que yo lo tengo ahora aquí en el centro de la barra, subiría y se acercaría a dónde? A la varilla que es más masiva. Ya vamos a hacer un problema de eso, ¿verdad? Por ahí tengo otro así. Pero entonces comencé por aquí porque viendo un caso más sencillo, ¿verdad? Ok, esta es la parte A. La parte B, vuelvo y se las leo, dice que en qué porcentaje difiere este periodo del periodo de un péndulo simple, que también es de 1 metro de largo. Entonces recuerden que el péndulo simple, lo que le está diciendo ahora es que con respecto a la vertical, voy a tener una cuerda de 1 metro de largo. Y aquí hay una masa que no me interesa, una masa puntual que no me interesa considerarla porque no influye en el cálculo del periodo. Entonces, lo que me dicen es calcule ahora el periodo del péndulo simple. Entonces sería 1 entre 9.81, ¿verdad? Porque es longitud entre aceleración de la gravedad. Y eso me da 2.01. Vean que muy parecido, ¿no? Claro, esas pequeñas diferencias desde el punto de vista técnico, ¿verdad? A la hora de fabricar instrumentos, ¿verdad? Por ejemplo, relojes, eh, esas diferencias de 2.09 a 2.01 es todo un desafío, ¿verdad? Mejorarlas. Y bueno, le dice calcula el porcentaje de diferencia, y simplemente es
como un porcentaje de error. Coja el 2.09 y le resta el 2.01 y lo divide entre 2.01. Y ahí no tiene valor absoluto, ¿verdad? Y eso lo multiplica por 100. Y ese porcentaje de diferencia es 4.08%. Entonces, bueno, esos porcentajes, como les digo, son más de carácter técnico. Por ejemplo, la gente que fabrica relojes de estos de péndulo, ¿verdad? Pues esos porcentajes tienen que bajarlos, ¿verdad? Hay toda una serie de detalles técnicos aquí que sinceramente los desconozco, ¿verdad? Pero sí sé que pues eso cuenta mucho a la hora de fabricar, por ejemplo, los relojes de péndulo, ¿verdad? Los maestros fabricando relojes de péndulo son los alemanes, ¿verdad? Esa gente van adelante como 200 años, ¿verdad? Tienen una tecnología asombrosa, ¿verdad? Ellos son los que hicieron el reloj este famoso, el Maute, ¿verdad? Que es un reloj que tiene un reloj de péndulo mecánico, ¿ok? Estamos hablando de un reloj mecánico. Todos son engranajes, pero tiene una precisión como que si fuera un reloj de estos digital, ¿verdad? Quizás es mejor que un reloj digital. Es más, se atrasa más un reloj digital que ese reloj. Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro un poquitito Profe, más. Dígame. Sí. ¿Cómo fue que calculó ese segundo periodo? 2pi por la raíz de 1 entre 9.81. Eso Es el me periodo de un perdí ahí en péndulo. ese paso. Ajá, es el periodo de un péndulo simple. Es que de la parte A, que es calcule el periodo del péndulo físico, de esta parte, luego le dice que compare este péndulo con un péndulo simple. Un péndulo simple, recuerden que es una cuerda, ¿verdad? Y en el extremo inferior tiene una masa. Entonces ellos lo que le dicen es, ok, imagínense que usted está viendo los dos haciendo la oscilación. Y entonces aquí la regleta tiene 1 metro y esto tiene 0.5. Y allá le dice que lo que pasa es que me extraña porque yo hubiera puesto mejor aquí en lugar de 1.5 para comparar mejor, ¿verdad? Porque sería una cuerda de 1.5 con un sistema que tiene como longitud total 0.5 más 1 metro, ¿verdad? Entonces, pero lo dijeron 1 metro, ¿verdad? Habría que hacerlo con 1.5 a ver cuánto da, ¿verdad? Yo no lo he hecho. Pero, es decir, con 1 metro no entiendo por qué, ¿verdad? Quizás es un error de traducción. Un momentito, voy a traer el borrador. Bueno, vamos a hacer otro. Es que los péndulos físicos, algunos problemas en los libros quieren compararlos con el péndulo simple, precisamente para estudiar ese factor precisión, ¿verdad? A la hora de obtener el periodo. O sea, imagínense que usted el periodo, es decir, un péndulo sirve para medir el tiempo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo es más eficiente medir un tiempo? ¿Con un péndulo simple o con un péndulo físico, verdad? Entonces, ahí es donde, por eso es que ellos quieren compararlo con un péndulo simple. Ok, vean este otro problema. Este otro problema es un péndulo físico y esta es la vertical
y en el pivote hay una barra y en el extremo inferior de la barra hay un disco. ¿Ok? Entonces la longitud de la barra son 52.4 centímetros. Y el radio del disco es de 10.3 centímetros. Eso le dicen una lenteja, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con las lentejas de comer, ¿verdad? Un estudiante me preguntó eso. No sé, le dicen así, una lenteja. Ok, pero realmente tiene forma de un disco. Y la barra, ¿verdad? Tiene una longitud de 52.4. Bien, entonces vamos a leerlo. Dice, es un péndulo. Un péndulo consta de un disco uniforme de 10.3 centímetros de radio y tiene una masa de 488 gramos, unido a una barra de 52.4 centímetros de longitud que tiene una masa de 272 gramos. Pues la barra tiene 272 y el disco 488. O sea que el disco es más masivo, ¿verdad? Entonces uno esperaría que el centro de masa esté más hacia abajo, ¿verdad? Más cerca del disco. Bueno, continúo leyendo. Parte A le dice calcule la inercia rotatoria del péndulo, o también le llaman la inercia de rotación del péndulo. Ok, esa es la parte A. Ok, con respecto al pivote, ¿verdad? El pivote está aquí. Entonces vamos a ir poniendo lo que pide, la inercia de rotación. La parte B dice que cuál es la distancia entre el pivote y el centro de masa del péndulo. ¿Qué le está pidiendo? La distancia entre el pivote y el centro de masa del péndulo. Eso es lo que en péndulo físico le llamamos la D, pero la podemos calcular con la formulilla de centro de masa de física general 1. Ok, y la parte C le dice que calcule el periodo de oscilación para ángulos pequeños. Para cita pequeña. ¿Y para qué cita pequeño? Bueno, porque ya sabemos que seno de cita es aproximadamente cita. Entonces vean, lo que les decía es que si yo quito el disco, el centro de masa está en el centro geométrico de la barra, ¿cierto? Porque es una barra homogénea, está hecha del mismo material, pero al colocarle yo ese disco, ¿verdad? Lo que va a pasar es que el centro de masa que originalmente estaba en el centro geométrico de la barra se va a desplazar hacia abajo, sobre este eje, sobre un eje que pasa por la barra y por el disco. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el disco es más masivo. Vean que el disco es más del doble, o bueno, es bastante mayor que la masa de la barra. ¿Ok? Entonces vamos calculando primero. Bueno, voy a recordar aquí, ¿cuál es la inercia del disco? La inercia del disco es un medio de mr cuadrado. Y la barra tiene dos inercias, ¿verdad? Habíamos dicho ahora. ¿Cuáles son? Un tercio de ml cuadrado cuando el eje pasa por un extremo, ya sea por este extremo o por este. Y un doceavo de ml cuadrado cuando el eje pasa por el centro. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la parte A. Pero primero, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Está bien? Bueno, entonces, pues yo calculo la inercia del disco primero,
Es como que si yo las coleccionara, ¿verdad? La inercia del disco, ¿cuál sería? Es la inercia del centro de masa, ¿verdad? ¿Cuál sería la inercia del centro de masa? Un medio de la masa, 0.488, la pasé a kilogramos, por el radio lo pasé a metros, 0.103 al cuadrado, más, ¿qué tengo que sumar ahí? Más md cuadrado, ¿verdad? En este caso sería, para el disco, sería 0.488 multiplicado por 0.627 al cuadrado. ¿Qué son esos 0.627 al cuadrado? Es la distancia del pivote al centro de masa del disco. ¿Cuál es esa distancia? Los 52.4 más los 10.3. ¿Ok? Entonces, si yo sumo esto más esto y lo paso a metros, me tiene que dar 0.627 metros. ¿Ok? Porque estoy viendo el disco. Las inercias uno las ve, digamos que por separado, ¿verdad? Entonces, la inercia del disco, haciendo esas operaciones, revisen también ustedes, ¿verdad? Si pueden ahí. A mí me dio 0.1944, ¿qué unidades? Kilogramos, metro cuadrado, que es la unidad del sistema internacional. Ok, esa es la del disco. Vamos entonces ahora con la barra. ¿Cuál sería la de la barra? Y puse otra vez disco. La inercia de la barra, ¿qué sería? Es la inercia del centro de masa. ¿Cuál uso? ¿Un tercio o un doceavo? Uso un tercio, porque vean que está la barra, si yo me fijo solo en la barra está pegada de aquí del pivote. Entonces el eje que pasa es por un extremo. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería un tercio de la masa de la barra, que son 0.272 kilogramos por la longitud de la barra, que son 0.524 al cuadrado. Ok, hay que sumarle el md cuadrado, ¿no? No, porque ya el centro de masa está puesto aquí, en la barra. Está en el centro geométrico. Entonces es solo la inercia con respecto al punto P. ¿Cuánto me da eso? 0.0249 kilogramos metro cuadrado. Entonces la inercia rotatoria o de rotación es suma de esas dos. 0.1944 más 0.0249. Y eso a mí me dio 0.219 kilogramos metro cuadrado. Y ahí tengo la inercia de rotación del sistema. ¿Ok? Del sistema barra más disco, ¿verdad? Está bien. Esa es la parte A. Ya ahí tengo la parte A. Quiere decir que tengo que sumarle todo lo que usted le pegue. ¿Eh? Si yo aquí decido meterle aquí adentro en la barra una esfera, imagínense que aquí metemos una esfera, que pudiéramos meter una esfera en la barra, pues entonces tengo que tomar en cuenta ahora la inercia de la esfera, ¿verdad? Pero claro, necesitamos que nos den datos para poder trabajar el problema, ¿verdad? Bueno, viene la parte D. Digo, la parte B. La parte B me dice que calcule la distancia del pivote al centro de masa. Para calcular la distancia del pivote al centro de masa, yo uso esta fórmula. La masa total por el X del centro de masa es igual a M1 por X1 más M2 por X2 más, pero ya no tengo que seguir poniendo términos porque solamente tengo dos objetos que componen el sistema, que son la barra y el disco. Entonces ya aquí no hace falta poner más, ¿verdad? Uno sigue agregando aquí si hay alguna otra cosa pegada ahí, ¿verdad? Algún otro cuerpo rígido pegado. Y esta X del centro de masa, esta masa sería, ¿qué sería esta masa? La M total, ¿verdad? ¿Cuál sería la M total? Sería los 0.272
más los 0.488. Ok, ¿qué sería el X del centro de masa? La D del péndulo físico, ¿verdad? La distancia del pivote a la posición del centro de masa del sistema. Entonces, y esto sería 0.272. ¿Y quién sería X1? ¿Quién sería X1? El centro de masa de la barra, que es el centro geométrico, ¿verdad? Entonces coja 52.4 y lo divido entre 2. Eso me da 0.262. Más la masa del disco, que es 0.488, y lo multiplico por la X2. ¿Quién sería la X2 ahora? La X2 es la distancia del pivote al centro de masa del disco, que ya la habíamos usado por aquí, ¿verdad? 0.627, y de ahí despejo la D. Y esa D me da 0.496 metros. Ahí está el centro de masa. Esa distancia, en ese punto está el centro de masa del sistema. Del sistema barra más disco. Ok. Entonces vean que estos son 52.4. Vamos a ver cuánto es. 52.4 más 10.3 serían 726, ¿verdad? 62.7. Y me están dando esto, ¿verdad? 0.496, ¿verdad? Que eso si lo pasamos a centímetros, ¿cuánto sería? En centímetros sería 49 punto, ¿cuánto? 49.6, o sea, digamos que 47, digamos que 50, ¿verdad? Más o menos a ojo. Entonces, toda esta distancia hasta aquí son 62.7, ¿cierto? Y son 50 centímetros, quiere decir que el centro de masa anda como por aquí, ¿verdad? Más o menos, a ojo. Por ahí está el centro de masa, entonces esa es la distancia que calculamos, ¿verdad? Lo que da ahí 0.496 centímetros. ¿Está bien? Ok, entonces vamos a la parte C, que es calcular el periodo, ahora sí. Le piden el periodo porque de ahí necesitaba la inercia y necesitaba la D para poderlo calcular, ¿verdad? Entonces el periodo ahora es T igual 2pi raíz de la I de rotación, o la I con respecto al punto P, ¿verdad? Entre la M por la G por la D. Y sustituimos los números ahí, ¿verdad? Que aquí sería entonces T es igual a 2pi raíz de la IP. La I de rotación fue esto, ¿verdad? 0.219. Y la masa, ¿qué habíamos dicho? La masa es la masa total, ¿verdad? Entonces aquí es 0.488 más 0.272. ¿Ok? Y eso lo multiplico por 9.81 por 0.496. ¿Ok? Y hago esa operación. Y ahí tengo el periodo. A mí me da 1.53. ¿Qué unidades? Segundos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Profe, Dígame. los momentos de inercia de los centros de masa de los objetos que vamos a ver, eso no nos lo dan, ¿verdad? Hay que saber cada momento de inercia. Hay Cada, preguntas que lo traen. En el enunciado yo he visto que las preguntas le dicen una esfera y entre paréntesis
en el mismo enunciado le dicen la inercia es 2/5 de mr cuadrado. O sea, hay preguntas que se lo incluyen, pero hay otras preguntas en la plataforma que lo refieren a que usted lo busque, Sí, en ¿verdad? general hay que, son 8, ¿verdad? Según lo que estoy viendo. Son como 8 o 9, sí, digamos, con que tenga el libro ahí, ¿verdad? O una hojilla donde los tiene, Sí, les ayuda en términos de tiempo, ¿verdad? Yo siempre les digo, ahora que usted hace el comentario, ajá, digamos que tengan una tablilla de conversiones, una hojilla que ustedes mismos se hayan hecho a mano con las conversiones para pasar de metros cúbicos a centímetros cúbicos, de litros a galones, por aquello de que le pidan hacer alguna conversión con lo de los caudales. Entonces usted tiene eso ahí a mano, no tiene que comenzar ahí a pasar hojas, sino que lo tiene a mano. Igual las inercias, tenerlas a mano, ¿verdad? Conversiones y las inercias, porque ustedes saben que en los exámenes uno se ataranta, ¿ah? Y tal vez sabe, pero se ataranta. Entonces, la idea es tener todos los recursos a mano, ¿verdad? Ya que tienen esa posibilidad, ¿verdad? Porque cuando es presencial, ya es lo que le dieron en el enunciado del examen, ¿verdad? Entonces, aquí la ventaja es esa, que pueden tener eso a mano y digamos, les maximiza el tiempo de resolución de una pregunta. Eh, Porque si no, tiene uno que comenzar a buscar, ¿verdad? Y de ahí eso le quita tiempo, ¿verdad? Y más, y si además está uno estresado, ¿verdad? Entonces traten de tener todo así como a la vista. Bueno, y eso me lo han dicho los estudiantes, profe, ¿verdad? ok, Sí, en general, sí, sí, eh, es que esto, ahora que de esta parte se vuelve a ver, esto de los momentos de inercia, en el sí. teorema de ejes paralelos, en general, es la inercia del centro de masa de cada objeto sólido que nos dan, más la masa por ese L a la 2 siempre es hasta el centro de masas del objeto que estamos analizando, no de todo el sistema. Sí, correcto. En este caso sería, por ejemplo, sí, es digamos, la distancia del pivote al centro de masa. Ok, Siempre es la distancia pivote al centro de masa. ok. Sí, es que esta H a la 2 o esa L a la 2 lo que sea, distancia, Ah, no se especifica. Ah, bueno, sí, pero usted el otro día, aquí tengo una nota que dice que es la distancia del pivote al centro de masa, sí, es la sí. distancia del pivote Lo al que pasa centro es, de masa. Para cada lo que pasa objeto, es que ¿va? a veces sí, de los de cada objeto, porque el centro de Ajá, masas, como bien usted lo calculó ahorita, de todo el sistema es diferente, obviamente, al del centro de correcto, masas del claro. objeto. Sí, ahora que usted dice eso, hay que tener cuidado porque se le puede hacer a uno un enredo ahí. Si digamos, para efectos de la inercia, esa D es la distancia del pivote a su correspondiente centro de masa para cada objeto. Y la Listo. otra D yo siempre me acuerdo de la palabra que es la nueva posición del centro de masa cuando usted los junta. Porque si Listo. ustedes separan el disco de la barra, tiene centros de masa geométricos que Sí, coinciden con correcto. el centro geométrico. Si los junta, entonces el centro de masa se comienza a desplazar hacia el objeto más masivo. Correcto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver si hacemos otro para ir, eh, vamos a ver. Tenía otro aquí. Por ejemplo, este caso. Por ejemplo, en este caso, esta es una barra. eh, lo mismo, ¿verdad? Este es la vertical y tengo una barra que la desplazo un ángulo pequeño y ahora tiene incrustada o metida una masa. Vean que lo que era antes el péndulo aquí, o sea, el disco ahora lo entraron o está metido dentro de la barra. Es otra versión, ¿verdad? Ok, entonces la barra tiene longitud L y tiene masa M.
tiene masa M. Y la bolilla tiene masa M. Ok. Entonces le dice una varilla de longitud L oscila con respecto a un eje horizontal, ¿verdad? El pivote está aquí. Dice un eje horizontal que pasa por un extremo. Dice un cuerpo de igual masa que la varilla, está situado sobre la varilla a una distancia h del eje. O sea que esto está a una distancia h del eje horizontal. ¿Ok? Y entonces dice, le dan el momento de inercia de una barra, que le dice que es un doceavo de ml cuadrado. O sea, le dan ese dato. Y luego le dice que calcule el periodo del sistema en función de h y l. O sea, halle la t, que sea una función de h y de l. Encuentre el periodo del sistema en función de h y l. Entonces, ¿cómo hacemos esa parte? Bueno, otra vez, yo necesito utilizar esta fórmula. T es igual a 2pi raíz de la inercia con respecto al pivote entre m por e por d. Y para eso, vean que volvemos a lo mismo, ¿verdad? El centro de masa no está en el centro geométrico porque tenemos un sistema, ¿verdad? Tenemos una barra y tenemos una masa metida dentro de la barra. ¿Ok? Entonces yo necesito calcular el D, ¿verdad? Entonces vuelvo y uso la formulilla, ¿verdad? La masa total por el D es igual a M1 por X1 más M2 por X2. Para calcular esto primero, ¿verdad? Entonces la masa total, ¿qué sería? 2M por la D. Y aquí la masa 1 sería M. ¿Y qué sería la X1? La X1 digamos que es la barra. La X1 sería L medios. Más la masa 2 que sería M otra vez. ¿Y qué sería la X2? Y ahí Sería es la H. distancia a la que está la masa del pivote. En este caso se lo dan, es H. ¿Verdad? Observen que esa masa, cuidado, puede causar confusión. Vean que ese objeto que metieron dentro de la barra no es un cuerpo rígido. ¿De acuerdo? Eso es una cosa que el problema no lo dice. Es decir, nosotros tenemos que interpretarlo. Se trata de una masa puntual. Ok, no tiene dimensiones. ¿Está bien? Bueno, y de aquí entonces ya yo puedo sacar la D. Cancelo esta M y esta M. Y me queda que la D, a mí me dio la D H entre 2 más L sobre 4. Esa es la posición del centro de masa del sistema de la barra más la masa ahí metida ahí adentro. Y ahora calculo la inercia con respecto al punto P, que en este caso es la inercia que en el problema anterior le llaman la inercia rotatoria. Es lo mismo, ¿verdad? Es la inercia con respecto al pivote. Y en este caso es la inercia, como alguien ya me lo dijo, es la inercia de la barra más la inercia de la masa puntual. ¿Okay? Y la inercia de la barra es la inercia del centro de masa, es un doceavo de ml cuadrado más el md cuadrado, ¿verdad? O el mh cuadrado, como también le llaman en física 1, pero cuidado, aquí tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Porque aquí es la distancia de el pivote al centro de masa de la barra.
Ven, esa D cuadrado, por eso no quiero caer en la tentación de poner aquí D cuadrado, porque se nos va a hacer un enredo, ¿verdad? Entonces yo siempre en estos casos me fijo en la distancia que hay de aquí al centro de masa de la barra. Entonces aquí sería M por L medios al cuadrado. ¿Ok? Más la inercia de la masa puntual. Recordemos que en física 1 por ahí nos dijeron que para partículas la inercia es que la sumatoria de los MI RI cuadrado, ¿verdad? Bueno, una R chiquitilla le dan a uno, una R minúscula, ¿cierto? Pues aplicando esto a esa masa, solo es una, que tiene masa M y que está a una distancia h. Y esa h, cuidado, hay que elevarla al cuadrado. Entonces vean la diferencia de escribirlo lineal en el centro de masa, m por h, y escribirlo con cuadrado en el momento de inercia, ¿verdad? Entonces aquí hay que echarle una repasadita a lo de eso que se vio de momentos de inercia y de centro de masa, por aquello de que no se nos vaya a confundir, ¿verdad? Ok, entonces ahí tendría la inercia. Y puedo sumar este término con este. Entonces esa inercia de rotación a mí me dio ml tercios, ml medio, sí, tercios, más mh cuadrado. Ok. Y ya, pues el periodo, ya ahora lo que hago es que sustituyo. Meto lo que obtengo aquí, la IP la pongo aquí y la D la pongo aquí abajo. Está bien. Y me queda esto, me queda así. Me queda 2pi raíz de L cuadrado sobre 3 más H cuadrado entre G por H más L medios. Vea que cancelé las masas, ¿verdad? Y ahí tengo el periodo en función de ¿qué era que le pedían? De H y de L. ¿Ok? Profe, yo tengo ahí una consulta. ¿Por qué Sí. la inercia, por qué en la inercia de la barra a la hora de calcularlo tengo que sumar las dos inercias si la barra sí está rotando respecto a su, digamos, a su punto pivote, no está desplazada? ¿Por qué incluyo la inercia de la masa puntual? ¿Me dice usted? No, digamos, cuando estoy calculando la masa de la barra es un doceavo de la masa de la barra por la longitud de la barra al cuadrado más la masa por Ajá. L medios al cuadrado. Sí, o sea, esto que está aquí, lo que voy a encerrar en un cuadrado de la barra. Y esto es de la masa. Ajá, entonces digamos, no se supone que si la barra La barra es, es un objeto rígido. ajá, Recuerde que hay inercias de objetos rígidos y de partículas. Entonces, ok, entonces, como la barra es un cuerpo rígido, tengo que aplicarle el teorema de ejes paralelos. ok. ¿De acuerdo? Pero como la masa puntual es una partícula, entonces a esto le aplico suma de los MI RI cuadrado. Y a esto le aplico I del centro de masa más el M D cuadrado. Pero es que no quiero poner D cuadrado porque entonces se me va a hacer ¿cómo se llama? Un desmadre con el D que tengo aquí. ¿Verdad? Entonces por eso por eso evité escribir esto. ¿Verdad? Pero sí, hay inercia para cuerpo rígido y para partículas, ¿verdad? Bien, entonces ahí está el periodo. Eso era lo que me pedían, el periodo en función de la H y de la L. Ok, estos problemas se pueden resolver de otra forma, que el libro no lo hace. Digamos, voy Profe, a... Ajá, ¿por dígame. qué el X sub 1 es L medios? Porque es que uno lo tiene que ver por separado. Cuando usted va a calcular este D, usted se fija en el centro de masa de la barra.
O sea, se olvida de que la masa está ahí metida. Y entonces lo ve como Ok, una por barra. eso, Y el centro de el X1 es el centro de masa de cada objeto. ok, por Bueno, eso el X sub 2 es H completo por ser una masa puntual por, en por la ser canica esa. correcto, por ser una masa puntual. Ok, Entonces, nuevamente, para cuerpos rígidos, yo veo el centro de masa. Y para cuerpos puntuales, la distancia de la partícula al pivote. listo. Sí, lo malo es que aquí la notación es decir, las letras pueden confundirnos, ¿verdad? Entonces, mejor tener cuidado. Bueno, les decía que el problema también se puede hacer de una forma, digamos, distinta. No sé qué tan, voy a hacerlo. El problema anterior que hice, o sea, los dos anteriores se pueden hacer también así. Voy a hacer este con este método y ustedes comparan a ver qué les parece. Porque puede ser que les resulte más por ahí, ¿verdad? Entonces, mejor voy a borrar todo para comenzarlo de arriba. Esta es otra forma de resolver estos problemas, ¿verdad? O sea, esto que yo voy a hacer se le puede aplicar a los dos problemas anteriores o a cualquier problema de estos de péndulo físico. Vean lo que hago. Me están pidiendo el periodo, ¿verdad? Entonces, como estos cuerpos son, es decir, están rotando con respecto a un pivote, yo puedo usar esta fórmula. El torque neto es I por alfa. ¿Ok? Y entonces lo que hago es que pongo los torques de cada uno de los cuerpos. O sea, el torque que efectúa la barra y el torque que efectúa la masa puntual. Okay, entonces, en el torque, recordando cómo se calcula torque. Es fuerza por brazo de palanca, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, en este caso, el centro de masa tiene peso, mg, y la masa también tiene peso, mg. Entonces, yo necesito la componente que produce el torque. Entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo libre para cualquiera de esos dos, el peso está así, ¿verdad? mg. Y tiene un componente que es el mg coseno y el mg seno. Los dos, ¿verdad? Tanto la barra en el centro de masa como la masa propiamente. Entonces, de estas dos componentes, ¿cuál hace torque? ¿Cuál hace que la barra efectúe ese movimiento así? Esta no, ¿verdad? Esta no hace torque, porque es como que si uno tirara de una puerta por el lado donde está el llavín, pero hacia adentro, ¿verdad? No la va a abrir. Entonces, quien hace torque es este, siempre. Entonces yo pongo los torques. De este lado sumo los torques, que serían ¿quién? mg, seno de cita, por el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? De ahí el L medio. Es la distancia perpendicular a la línea de acción por donde pasa la fuerza. ¿Y cómo es ese torque? Es negativo. Recuerden aquello de que los que van en sentido horario son negativos y los que van en sentido antihorario son positivos, ¿verdad? Entonces vean que la barra aquí, cuando yo la veo bajando, va en sentido horario, entonces es negativo. ¿Ok? Y para la masa, hago lo mismo, menos mg, seno de cita, por el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? De ahí es la distancia del pivote a donde está la masa, o sea, h. ¿Está bien? Y esto es igual a I por alfa. Pero la I, digo, el alfa es de 2 cita, dt2. Y como son oscilaciones pequeñas, seno de cita es aproximadamente cita. Y de esa manera cambio seno por cita. Y me queda esto.
Vean lo que me quedó enseguida. D2 cita de T2, ¿ok? Y lo que hago es que estos dos términos que están restando los tiro al otro lado y paso la I a dividir y me queda esto. MG, L medios más H entre I, que es la inercia con respecto al pivote. Y aquí me queda cita y esto es igual a 0. ¿Lo ven? O sea, cambié seno de cita por cita, porque son oscilaciones pequeñas. Y lo acomodo, ¿verdad? Lo que está negativo lo paso al otro lado, bla, bla, bla. Y la I la tiro a dividir. Y claro, esto que está aquí adentro, ¿quién es? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo llamamos eso el lunes? Omega cuadrado. Por lo tanto, omega es la raíz de ¿quién? De mg, L medios, más H, entre I. Y ahora el periodo es 2pi entre omega. Y simplemente esta raíz vengo y la pongo aquí abajo, lo acomodo y vuelvo a la respuesta que me está dando, que obtuvimos en con el, digamos, con el primer método. Vuelvo a esto, ¿no? Vuelvo a L cuadrado entre 3 más H cuadrado entre G, L medio más H. Y vuelvo a esto. ¿Ok? Entonces, no sé, este método siempre funciona, ¿verdad? Y la suma de torque siempre es lo mismo, ¿verdad? Es decir, la fuerza que actúa sobre la barra, el componente que actúa sobre la barra, ¿verdad? También es el mismo que actúa sobre la masa, sobre la partícula y sobre cualquiera otro objeto que esté pegado a la barra. ¿De acuerdo? Lo que cambia es que el brazo de palanca, pero es fácil identificarlo porque es la distancia desde el pivote a la línea de acción por donde pasa la fuerza, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma de hacer el problema, ¿verdad? No sé qué les parece. De hecho, todos los problemas de péndulo físico se pueden hacer así, pero bueno, no sé. La otra opción es poner la fórmula, ¿verdad? Así como está de una vez y buscarla ahí y identificar la D, ¿verdad? O calcularla y sustituir ahí, ¿verdad? Profe, Dígame. entonces, todos los problemas, a ver si entendí, de péndulo físico se pueden resolver con el capítulo 10, o sea, con rotación. Sí, se pueden resolver saliendo de aquí. Torque neto igual I por alfa. Y de camino a hacer esta aproximación, seno de cita, aproximadamente cita. ¿Verdad? Pero bueno, Eso, sí, eso sí se hace siempre por el tema del ángulo pequeño que usted nos había dicho, por eso sí, esa es la siempre hay que hacerlo. justificación. Sí, porque si no le quedaría una ecuación aquí con seno. Hijo de puñe, eso es una ecuación diferencial que dígame usted cómo se resuelve. No sé, y entonces no serían oscilaciones pequeñas, ¿verdad? Ya, si le queda seno ahí, ya le está diciendo que usted puede meter cualquier ángulo ahí. O sea, que podría levantar este sistema hasta un ángulo de 30 o 40 grados si quisiera, ¿verdad? Entonces, claro, ya estudia casos, hay más posibilidades de estudiar otros casos, pero el problema se va a complicar porque entonces vamos a tener, ya no van a ser oscilaciones pequeñas, ¿verdad? Y si lo hacemos con rotación, eventualmente no nos podrá dar un producto cruz de R por la fuerza, como en cálculo, en física 1. Sí, también. Bueno, sí, Sí, claro, usted podría hacer aquí, este lado lo puede hacer con producto cruz, pero se complica mucho. sí, O sí, se sea, complica un toque. sí, Ujú. claro, pero también, sí, claro, el torque es R cruz F y también se puede hacer, pero no, mejor no, porque ¿por qué mejor no usar producto cruz? Porque el ángulo siempre es 90. O sea, siempre el ángulo entre el brazo de palanca
Sí, Y la correcto. fuerza es 90 grados, y seno de Sí. 90 es 1. Entonces no hace falta escribirlo como un producto cruz. Solamente hacerlo así, F por L. Ajá. Eventualmente también podría aparecer una integral ahí de R a la 2 de M. Que me, Ah, sí, para no, pero ya eso aquí no se usa porque esa integral es para calcular inercia y aquí ya las inercias se las dan. Eso sí, ya ok. eso no hay que, no volverlo a, o sea, eso no se va a evaluar aquí, hacer integrales de inercia y eso porque en todos los problemas de esto se supone conocida la inercia. O sea, son esferas, son barras, son discos, que ya usted tiene el valor de la inercia en una tabla, ¿verdad? Ok, lo más que habría que operar es una inercia para masa puntual, el M por el R a la 2, o eso Exacto, también. eso hay que No, recordarlo, hay ah, que recordar el teorema de ejes paralelos y recordar esto, ¿verdad? Que el torque neto sí por alfa, si sí, sí, ustedes quisieran hacerlo por esta vía, ¿verdad? sí, sí, no, pero es que es más directo hacerlo por esta vía, la verdad es, bueno, según lo que para mí usted acaba de explicar, es como un toque más Sí, rápido. digamos, de esta forma, la ventaja que tiene es que usted llega a la ecuación del oscilador, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, teniendo la ecuación del oscilador puede hacer otras cosas, ¿verdad? O sea, podría encontrar cita o podría encontrar, dependiendo de los datos que le den, ¿verdad? Pero Sí, ya eso es cuestión de, digamos, de cómo ustedes lo quieran, cómo lo entiendan mejor. Recuerden que las preguntas en la plataforma son preguntas, ¿cómo les digo? No son problemas completos, son preguntas más cortas, ¿de acuerdo? Entonces en la plataforma no le van a salir con un problema de eso, ¿verdad? Porque vean que tienen mucho más procedimiento. Son preguntas, digamos, que tal vez le preguntan una parte del problema, ¿verdad? Porque recuerden que son 20 preguntas. Entonces no pueden ser cosas demasiado extensas, sino que algunas son preguntas conceptuales de identificar una opción y marcar de una vez, ¿verdad? Y otras es de usar un péndulo físico, pero le dan algo más sencillo. Yo hago este problema aquí para, es decir, más complejo, como para que ustedes vean todo el procedimiento, pero realmente las preguntas de la plataforma son más cortas. profe, me imagino que esta clase también en esta semana la sube, ¿verdad? Para, Sí, voy a ver si la subo hoy de una vez. ok, por ahí así, Sí, porque ahí ya ahora sí está. ya me nivelé con las clases. Ya la de la mañana la subí en el grupo 3 y esta clase la voy a subir ahora en el grupo 9. Gracias, profe. Bueno, ok, vamos a seguir. Este, por ejemplo, este problema que voy a hacer es, he visto por ahí preguntas en la plataforma porque es relativamente rápido, ¿verdad? No tiene tanto procedimiento. Es un bloque que está puesto sobre una superficie horizontal y encima le ponen otro bloque. Entonces a este le llaman el bloque B y a este el bloque P. Y el resorte tiene una constante K y aquí entre estos dos bloques, entre B y P, hay un coeficiente de fricción estático. Entonces el problema dice lo siguiente. Bueno, ahí está en la posición de equilibrio, X igual 0. Entonces el problema le dice lo siguiente. Dice un gran bloque P dice unido al resorte ideal, realiza un movimiento armónico simple horizontal, mientras se desliza a través de una superficie sin fricción. O sea que esto está liso, ¿verdad? Como habíamos dicho.
Dice, y la frecuencia con la que efectúa el movimiento es 1.50 Hz. Dice, el bloque B descansa sobre el bloque P, como se aprecia en la figura. Y el coeficiente de fricción estático entre los dos, entre B y P, es 0.6. Entonces la pregunta que le hacen es que, ¿qué amplitud máxima de oscilación puede tener el sistema si el bloque B no se desliza? O sea, le está diciendo la amplitud máxima de oscilación, el X máximo, ¿verdad? De tal manera que B no se mueva. O sea, tenemos que imaginarnos entonces, yo lo que me imagino es esto, ¿verdad? Yo lo que me imagino es que esta es la posición de equilibrio y el sistema lo pusieron a oscilar y entonces este sistema P más B alcanza la amplitud más A o menos A, ¿verdad? Veámoslo del lado derecho, ¿verdad? Sin que el bloque B se mueva. ¿Ok? Y entonces llega hasta ahí, pasa por la posición de equilibrio y del otro lado lo que vemos es que comprime el resorte y llega hasta la posición menos a partir de la posición de equilibrio. Pero, y efectúa ese movimiento, ¿verdad? De vaivén, sin que esto se mueva. Entonces, lo que le dice es que calcule esa amplitud para que ocurra eso. ¿Ok? Entonces, vean que le está pidiendo el valor máximo, ¿verdad? O sea, todo lo que se estire el resorte, hasta dónde llega. Entonces, ¿qué creen ustedes ahí, verdad? ¿Qué podemos ver ahí? Vean que cuando llega a esta posición, la aceleración es máxima. No tiene cualquier valor, sino que tiene el valor mayor. No sé si se los dije eso el lunes, pero en un movimiento armónico simple, en los extremos, o sea, cuando el bloque alcanza la amplitud máxima, la X máxima, que es la amplitud, la aceleración en esos extremos tiene el valor mayor, o sea, tiene el máximo valor, ¿ok? Antes de que retorne otra vez a moverse, empiece otra vez el movimiento, ¿verdad? Entonces, cuando llega aquí, justo en el momento en que llegó ahí, la aceleración tiene el mayor valor. Y ya tenemos una fórmula para calcular la aceleración máxima. Dijimos que la aceleración máxima es igual a ¿quién? Es igual a omega cuadrado por A. ¿De acuerdo? Y la omega es 2pi por la frecuencia. Por A. Entonces elevo al cuadrado ahí cada una de esas cosas. Me queda 4pi cuadrado, f cuadrado por A. Entonces ya tengo la aceleración máxima. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Yo ahora lo que tengo que hacer es hacer una sumatoria de fuerzas. Suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Y esa aceleración no es cualquiera, es la aceleración máxima. ¿Está bien? Ahora la pregunta es, ¿qué fuerza pongo aquí? ¿O con respecto a quién estoy haciendo la suma? ¿Con respecto al bloque P? No, el bloque P no me interesa. El bloque P no, porque el bloque P se está moviendo, es decir, libre de fricción, ¿verdad? ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque P? El resorte. Entonces, ¿dónde me interesa hacer la suma de fuerzas? ¿Qué creen ustedes? En el bloque B, porque es el que quiero que no se deslice, ¿verdad? Porque la condición es calcule la amplitud, ¿verdad? De tal manera que el bloque B no se desliza. El B, ¿verdad? El de arriba. El más grande, el P, no, ese no nos interesa porque ese no tiene ningún problema. Él se va a seguir moviendo independientemente de que el de arriba se caiga o no. Entonces, esta suma de fuerzas yo la hago en el bloque de arriba. ¿Ok? ¿Cuál es la única fuerza en el bloque de arriba? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la única fuerza? ¿Cuál?
La fricción. La fricción, correcto, claro. Entonces este análisis lo hago aquí y lo saco afuera, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué tiene? Tiene peso, que bueno, es la masa del bloque B por G, y lo analizo en el momento en que llega allá. Una vez que llega allá e inicia el movimiento, ¿qué pasa? ¿Para dónde tiene que ser la fricción? Para acá, ¿verdad? Hacia la izquierda. Y cuando está de este lado es hacia la derecha, porque lo que no queremos es que el bloque resbale. La fuerza, Y no va a resbalar hacia adelante, resbala hacia atrás, ¿verdad? Entonces le ponemos la fuerza de fricción en la dirección en la que el bloque tendería, perdón, a caer, ¿cierto? esa fuerza es mu por la normal. O Esa sea, fuerza mu de por, correcto. Entonces, mu por mg. esa fuerza aquí sería, la única fuerza que actúa sobre el bloque es mu por la fuerza normal. Y esto es igual a masa por aceleración. ¿Y esa masa cuál es? ¿La masa del bloque de arriba o la masa del bloque de abajo? M pequeño. No. Es la de los dos, porque ambos se están moviendo. Cuidado con la segunda ley de Newton. Aquí es la masa del bloque B más la masa del bloque P por la aceleración, que en este caso sería 4pi a pi cuadrado a f cuadrado. Pero entonces vean lo que pasa de este lado. Cuando yo hago el análisis del lado izquierdo para la fuerza normal, resulta que la fuerza normal es la fuerza normal que actúa sobre ambos, ¿verdad? Entonces de este lado sería mu s por quién? Por m del bloque P más m del bloque B por G, porque la fuerza normal equilibra el peso. Quiere decir que es como que si no lo hubiéramos escrito. Aquí queda mb más mp. O sea, se van a cancelar, es lo que quiero decir. Pero el análisis lo hice sobre el bloque pequeño, el que está encima, ¿verdad? ¿Lo ven? Y entonces de ahí aquí me vuelo esto y despejo la amplitud. Y la amplitud me va a quedar entonces mu s por g, ¿verdad? Dividido entre 4pi cuadrado por f cuadrado. ¿Ok? Y si le ponen un problema en la plataforma de esto, es esta misma fórmula. Nada más que fíjese qué le piden a la hora de despejar, ¿verdad? Porque este problema lo han cambiado, entonces hay veces le dan las masas, ¿verdad? O le piden, por ejemplo, la omega, le piden la omega, entonces la omega es 2pi por la frecuencia. Entonces entonces le dan la amplitud y le dan lo demás para que usted despeje la frecuencia, para que la meta luego aquí. Entonces vean que es un jueguito, ¿verdad? Es decir, si le dan el mismo problema y le ponen la misma condición que el bloque de arriba no tiene que deslizarse, todo es lo mismo. Es exactamente igual todo. Nada más que, pues ahora le van a decir que despeje, qué sé yo, otra cantidad, ¿verdad? ¿Cierto? Pero no tienen que volver a hacer todo este análisis, sino que ya ustedes saben que la fuerza de fricción estática equilibra es igual a la masa total, ¿verdad? La masa de los dos bloques por la aceleración máxima, ¿verdad? ¿Y por qué yo escogí la aceleración máxima? Porque me están pidiendo que calcule la amplitud. Y la amplitud eh, está relacionada con la aceleración máxima, ¿verdad? Por esta fórmula. Bueno, y calculando esa amplitud da, metiendo todos los datos, ¿verdad? 0.6 por 9.81, 4 por 3.14 al cuadrado, por 1.5 al cuadrado. Eso en centímetros, yo lo pasé a centímetros, me dio 6.62 centímetros. Bien. Entonces, esta pregunta en la plataforma le han dado vuelta, le cambian
los datos, ¿verdad? Y por ahí anda un software que genera preguntas en el banco. O sea, de un mismo problema, el software le hace varias preguntas. O sea, le hace varias preguntas. Entonces puede ser que le salga, qué sé yo, le dan otros datos, pero es la misma cosa, ¿verdad? La misma situación física me refiero. Entonces es simplemente tener en cuenta esto, ¿verdad? Y ya por ahí se puede hacer. Bueno. Por ejemplo, vamos a hacer una de presión. Esta es una pregunta que salió en un examen de presión. Dice, una partícula realiza un más, movimiento armónico simple, con un periodo de 16 segundos. En t igual 2 segundos, la partícula pasa por el origen. O sea que x es igual a 0. Dice, mientras que en t igual 4 segundos, su velocidad es de 4 metros por segundo. ¿Verdad? Entonces la pregunta que le hacen es, con estos datos, calcule la amplitud del movimiento de dicha partícula. O sea, este es otro problema donde le piden amplitud. Le dan el periodo, ¿verdad? Que es un parámetro del problema. Y le dan un instante en donde dice que está pasando por la posición de equilibrio y otro instante en donde le dice que la velocidad es 4 metros por segundo, la suponemos positiva. O sea, que en ese momento se está moviendo hacia la derecha. ¿Ok? Y con eso le dice que calcule la amplitud. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para resolver este problema? Usamos las condiciones iniciales, ¿verdad? Las condiciones del problema. Entonces yo parto de la solución. X de t es igual a por el seno de omega t más phi. Ok, entonces voy a usar estas condiciones. Me dicen que en x de 2 segundos pasa por el origen. Quiere decir que x de 2 segundos es igual a ¿qué? A 0. Y esto es igual a la amplitud por el seno de omega t. Y omega lo puedo calcular porque omega es 2pi entre t. Quiere decir que omega es pi octavos. Por 2 segundos más phi. Ok. Y de ahí, pues yo me doy cuenta que pi cuartos, vean que aquí saco mitad 1, mitad 4, ¿verdad? Entonces pi cuartos, bueno, seno de pi cuartos, ¿verdad? Más phi es igual a 0. Y de aquí puedo despejar phi, ¿verdad? La constante de fase, esa phi me da a mí menos pi cuartos. Ok, y entonces ahora uso la velocidad, uso las condiciones para la velocidad. O sea, ya usé estas, ¿verdad? Ahora voy a usar estas. ¿Está bien? ¿Hasta ahí hay alguna duda? Vean que vamos camino a calcular la amplitud, ¿verdad? Entonces ya yo usé estas condiciones en la ecuación de X. Ahora uso estas en la de V. Entonces derivo esto.
Vx de t es igual a omega por a por el coseno de omega t más phi. Y entonces me dice que la Vx evaluada en 4 segundos es 4 metros por segundo. Y eso tiene que ser igual a omega por a, que la omega son pi octavos, ¿verdad? Pi octavos por a por el coseno de pi octavos por 4 más phi. Y phi es menos pi cuartos. Como ya lo calculé de la parte A. Digo, de la primera parte. ¿Está bien? Entonces aquí me queda, estos 4, ¿no? Parece nada. Entonces 4 es igual a pi octavos por a por el coseno de, esto de aquí son, ¿cuánto sería esto? Pi medios menos pi cuartos, ¿verdad? Aquí sería coseno de pi cuartos. Pi medios menos pi cuartos, pi cuartos, ¿verdad? Y ya de ahí tengo todo, porque la única incógnita es la A. ¿Ok? Entonces de ahí despejo. Y me queda entonces 4 es igual a pi octavos a y coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, es coseno de 45, ¿verdad? Y de ahí despejo la amplitud. Y esa amplitud me dio más 14.4 centímetros. ¿Sí? Y ahí tengo el valor de la amplitud. ¿Qué pasa si lo hago con coseno? Me tiene que dar lo mismo, pero entonces ahora me daría negativo. Con lo cual ya estamos probando que sí, que está bien, ¿verdad? Que el bloque está oscilando entre menos 14.4 y más 14.4 metros. Entonces, ya una vez que uno tiene la amplitud y tiene la constante de fase, puede devolverse a calcular cualquier posición en cualquier instante, ¿verdad? Entonces, muchas veces le hacen eso, ¿verdad? Una vez que uno calcula la amplitud y el phi, ahora le dicen, ok, ¿en qué posición? En el instante t igual 3 segundos, ¿en qué posición está? Bueno, ¿hay alguna pregunta de este problema? ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces quedaríamos aquí, jóvenes. La próxima semana, por ahí hay una pregunta en el chat que no la vi. La próxima semana, vamos a comenzar con el tema de ondas, que ya ese tema no entraría en la primera prueba corta, ¿verdad? Recuerden que la primera prueba es dinámica de fluidos y oscilaciones. Y la otra semana entonces empezaríamos con ondas. Voy a ver si hoy mismo subo esta clase para que ya quede ahí lista. Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta, nos veríamos entonces la próxima semana. Gracias, profe. Bueno, está bien. Hasta luego entonces. Gracias. Bueno, con gusto. Hasta luego.